Saludos, bienvenidos a la Universidad Nacional de Ingeniería, una jornada más de los coloquios desde la UNI. Reciban el cordial saludo del rector de la universidad, del doctor Alfonso López Chaunaba, así como del director de la Escuela de Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante. Queridos participantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace darles la bienvenida a los coloquios organizados por nuestra Escuela de Posgrado, una iniciativa que busca brindar a los profesionales, especialmente a los educadores, actualizaciones sobre los últimos desarrollos tecnológicos. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos, quienes habla Guillermo Ruiz a cargo de los coloquios desde la UNI, buscando que compartir experiencias y hablar sobre la inserción de las tecnologías de la información en el proceso educativo. El día de hoy, el tema tecnología digital para la educación. Será una jornada en la que revisaremos diversas plataformas, equipamiento, sus características y aquellos recursos digitales que hoy día perfectamente podemos aprovechar en el proceso educativo. Estamos a 5 años del 2030, fecha pronosticada para el inicio ya intenso de la quinta revolución industrial, y para ese entonces las promociones de ingresantes a los colegios este año o a las universidades este año estarán egresando. Estarán egresando a un ambiente absolutamente diferente al que conocimos nosotros, sobre todo mi generación, cuando hizo la escuela o cuando hizo la universidad. Todo va a ser tan distinto y las brechas que se pueden generar, pues ya se han venido evidenciando con el advenimiento de la tecnología digital. No reaccionemos tarde. Los coloquios desde la UNI están orientados casualmente a promover ese cambio, ese salto cualitativo y cuantitativo, y que no nos sorprenda esa transición a una nueva etapa en la revolución tecnológica, que no nos sorprenda en posiciones discretas, en situaciones que no deseamos. Si como educadores tenemos la responsabilidad de preparar condiciones para niveles de competitividad importantes por nuestros estudiantes. Superemos los niveles en los que estamos ahora y construyamos un mejor escenario asistidos por la tecnología. Tecnología digital para la educación. Veamos rápidamente conceptos para estar sintonizados, aquellos que están en el mismo título del coloquio del día, tecnología digital para la educación. Recordemos que la tecnología son técnicas aplicadas. Técnicas aplicadas que vienen a ser el paso final del desarrollo que viene desde la investigación científica pura, investigación científica aplicada, investigación técnica pura, investigación técnica aplicada, y ahí es donde nosotros, esa técnica aplicada, le generamos una innovación, un conocimiento o valor agregado, y sobre todo una utilidad para mejorar la productividad, diferenciando que productividad significa que hay un retorno, una utilidad. Y en el caso de la educación, ese retorno será la calidad del producto educativo. En el ámbito de lo digital, nos referimos al uso intensivo de las tecnologías, su sistematización, en este caso, para el análisis de datos, que además generen efectos económicos, sociales y de valor para las personas, para las instituciones. Y en el caso de educación, partimos por esta premisa, el proceso de formación del ser humano, pero es conveniente dar una explicación adicional, aun cuando la explicación que está en el slide coincide con la que muchos autores han esbozado sobre el significado de educación como aquel proceso que facilita el desarrollo de habilidades y capacidades propias de cada individuo, y así de cada individuo en la suma del colectivo, la sociedad que queremos construir. Y esto mediante la estimulación del aprendizaje para la construcción de conocimientos, pero no solamente conocimientos, porque está demostrado que el acto formativo no solamente es personas que acumulan datos, sino también la disciplina en virtudes, en creencias, en hábitos y diversas manifestaciones que faculten a cada individuo a una convivencia positiva entre pares y con el ambiente. Así la evolución del ser humano, desde aquellas épocas en que vivimos en cavernas,
como recolectores o cazando, y el mundo de hoy en que convivimos con los robots. La tecnología digital para la educación tiene un impacto. Quienes nos acompañan en la sala casualmente ya conocen de este impacto. Y en esta pizarra encontraremos algunos de aquellos aspectos en donde la tecnología digital ha creado modificaciones, en algunos casos cambios muy importantes, ¿no? Está dicho que agiliza la comunicación, sí, es verdad. Incrementa la motivación también, que han renovado los métodos de aprendizaje. Bueno, es un proceso en camino, que se optimizan los tiempos de estudio, todas las experiencias en aquellos lugares en donde no es posible que los estudiantes vayan a la escuela o a la universidad. Estas herramientas han posibilitado que el servicio educativo no se detenga. En la pandemia hubo una clara demostración de esto. Que mejore el rendimiento académico siempre dependerá de aquello que oriente el educador. Reduce las desigualdades. Se habla mucho de la democratización de la tecnología, ¿no? En el acceso a la educación de calidad y la sociedad digital. La sociedad digital nos interesa. No es una sociedad agrícola en la que vivimos hoy. No es una sociedad de una revolución industrial de primera generación, ni de segunda generación. Ahora, en esta cuarta etapa, esta cuarta generación de la revolución industrial, es imposible no hablar de las tecnologías digitales. Y en esa orientación veamos la disponibilidad de estas tecnologías. Y hoy día nos ocuparemos de todas las que aparecen en esta pizarra. Cada uno de estos temas los vamos a tratar uno por uno, de manera que observemos su utilidad, cómo aprovecharlas y empecemos. Entonces, tecnología digital, disponibilidad y aplicación, y trataremos el tema de las aulas multimodales y multicanal. Veamos. Una aula multimodal es aquella en donde hay una convergencia de participantes. El docente atiende estudiantes en aula y atiende estudiantes en línea. Pero lo multimodal también puede ir a distintos modos o materiales o estrategias o aproximaciones. Entonces, es una convergencia que aún sin computadoras también puede ser multimodal, entendiéndose los diversos recursos didácticos y manejo de los tiempos. Y si a esto le agregamos la tecnología digital, ya en el empleo de computadoras, ya en el empleo de Internet y de conectividad, para atender en simultáneo alumnos que están en el aula y alumnos que están en línea, entonces es toda una escena en donde el docente deberá tener el arte de estimular en ambas orientaciones, a los presentes y a los presentes en línea. Recordemos que la presencialidad es un término que lo hemos ido adaptando y tiene, bueno, varias características, porque un alumno en línea también es presencial, presencial remoto, y el alumno que está presente físicamente, bueno, pues es presencial local y presencial remoto, y un aula con diversos recursos y manejo de los tiempos. Entonces tenemos la configuración de un aula multimodal. La conectividad ahora es multicanal, puede ser multicanal, y es bueno que los docentes comprendan las características de las distintas plataformas a través de las cuales pueden transmitir. Ahora estamos en una plataforma Zoom. Podría ser el Meet de Google, podría ser el FaceTime o el GC Meet. Cualquiera de estas plataformas están disponibles, pero también podríamos transmitir por YouTube o por Facebook, y estoy seguro que más de uno de ustedes ya lo han hecho. Pero podemos transmitir en simultáneo por cualquiera de estas plataformas y en simultáneo también hacer streaming. Netflix también tiene un canal de transmisión para educadores. Apple TV, Amazon Prime Video, Movistar Plus, TV Go, o la transmisión desde el aula de un colegio que, teniendo internet con un ancho de banda adecuado,
puede hacer televisión por IP, televisión por Internet. Me detengo momentáneamente en TVGO. Es un nuevo proveedor de streaming, es un nuevo proveedor de la funcionalidad de transmisión en línea con alta calidad de video. Varias empresas de televisión por cable están utilizando los servicios de TVGO. Es más, en el caso peruano, América Televisión, el Canal 9, el Canal 2, entre los canales de cable, DirecTV, Win, ya tienen la plataforma de TVGO y ellos hacen propaganda, ¿no? Nuestra plataforma TVGO. Les puedo adelantar algo. Si un colegio quisiera tener su propio canal de televisión, pueden contratar TVGO. ¿Y cuánto costaría el acceso de cada padre de familia desde su casa al canal de televisión de la universidad o del colegio? 9 soles. 9 soles. El proveedor mayorista llamado TVGO ofrece este servicio a las empresas de cable y a los canales de televisión que tenemos en Perú y seguramente en otros países al cambio en dólar a 9 soles. Vale decir $2.20, pero ellos lo revenden al público que lo consume a $20, a $25, depende, ¿no? Bueno, estas son las características del mercado. Es bueno que ustedes lo conozcan y aquellos que de pronto desean tener su propio canal de televisión, a ver, cualquiera de ustedes puede hacerlo, registrar su canal de televisión, contratar a TVGO, TVGO les da la salida y ustedes ya pueden transmitir por internet para empezar, o por YouTube, si lo desean, o por Netflix, si prefieren. Ustedes elegirán, o por todos ellos a la vez. Esto ya está disponible. Y a cada cliente le cobrará, bueno, lo que ustedes estimen por conveniente, por arriba de $2.20. Y sigamos viendo otros recursos disponibles hoy en día. Por ejemplo, la estimulación sensorial. Este es un aspecto de particular interés para los educadores, desde inicial hasta el posgrado, desde la pedagogía hasta la andragogía. La estimulación sensorial, cito cuatro de los tipos de sensores que disponemos: el sensor visual, el sensor auditivo, el sensor gustativo y el olfativo. Cualquiera de estos sensores que tocan la realidad, que tocan fotones, que tocan ondas sonoras, que tocan las moléculas que están en el aire, que tocan el alimento que nos llevamos a la boca, y tocamos con las manos, y tocamos con la piel, y tocamos con los pies. Todo esto tiene distintas características de estimulación y existen ya recursos digitales que permiten crear sensaciones impactando estos órganos sensoriales. Incluso la kinestesia estimulada que puede provocar hasta la sensibilidad olfativa. Pero algo que no se está haciendo bien, y hablo de varios países o de todos los países, en algunos han tomado ya iniciativas importantes de estimulación sensorial antes de llegar a la computadora a partir del mundo real. La discriminación visual, por ejemplo, es un ejercicio al nervio óptico y a todo el órgano visual, que no lo hacemos. Y ya existe desde el lado de los optómetras y de los profesionales de los ojos una serie de recomendaciones de cómo fortalecer la potencialidad visual a partir de la discriminación, a partir del movimiento de la vista, y que los docentes deberíamos de aprender para ejercitar el potencial visual de nuestros estudiantes. De manera que cuando vayan a la pantalla estén tan adecuadamente ejercitados que puedan tener una discriminación ágil, rápida, aún a pesar del movimiento en pantalla, aún a pesar de los pequeños tamaños de cualquier píxel que hubiese en el monitor, pero para eso hay que partir del mundo real.
Lo mismo ocurre con el mundo auditivo. La capacidad auditiva del ser humano es muy amplia, pero está mal ejercitada, muy mal ejercitada. Y ahora se sabe que la estimulación de la capacidad auditiva desde el vientre materno y la intensa estimulación de la capacidad auditiva en los primeros años de vida genera potencialidades neuronales, una suerte de gran escudo contra el Alzheimer. Sí, y eso ya hay una serie de investigaciones porque se está observando que aquellos niños que han tenido una estimulación auditiva temprana y de un periodo hasta la edad de los 7 o 10 años son los menos proclives a enfermedades neurales en la adultez. Y también hay ahora equipamiento digital para estimular el sensor auditivo. Y en el caso del sensor olfativo, algo similar. Existen recursos digitales que por relación entre el sensor olfativo y el sensor eh, auditivo, se genera una correlación y se simula a escala cerebral la detección de olores. No es que las moléculas salgan de la computadora, es un ejercicio de relación de imágenes que generan esa percepción cerebral de aparentemente olores en el ambiente. Pero eso va a funcionar mejor si a su vez estimulamos tempranamente a los niños a reconocer olores del mundo real. Un ejercicio con distintas plantas en la mesa del niño, que cada planta tiene distinto tipo de moléculas que brotan con distinta sensibilidad olfativa, es un ejercicio fantástico. Distintos tipos de carnes, distintos tipos de eh, masas, distintos tipos, muchos tipos. El olfato puede reconocer, se sabe ahora, hasta aproximadamente 20.000 olores distintos. ¿Cuántos olores reconocen los chicos de quinto de secundaria cuando salen de la escuela? ¿10, 15, 50, 100? Bueno, si fueran 100, están muy lejos de los 20.000, que es posible. En las zonas de la selva, el potencial olfativo de los chicos es mucho mayor que en las ciudades. Y en el caso de las papilas gustativas, lo propio, ¿no? El ejercicio de distintos gustos en las papilas gustativas es igualmente importante. Y todo esto genera un cableado neural de percepción especializada. Ese es el objetivo. La percepción de los adultos de nuestra generación, sobre todo en las ciudades, es un ejercicio débil. Nuestra percepción de los citadinos es una percepción inferior a la capacidad perceptiva que tienen los habitantes de las zonas rurales. ¿Por qué? Porque acá tenemos mucho estereotipo, muchas características similares del olor a cemento, a mayólica, a madera procesada, a melamine, que ya no es madera. Entonces, tenemos que ayudar a las generaciones de estudiantes a recuperar el potencial sensorial. ¿Queremos exponerlo frente a los robots? ¿Queremos que tengan pensamiento complejo? ¿Queremos que tengan grandes capacidades perceptivas? Si esta estimulación no es primero, si este tipo de estimulación abundante, intensa, tempranamente, no es intenso, pues poco podremos exigir de lo que se llama pensamiento complejo. Esta estimulación sensorial tiene una amplitud llamada multisensorial y llamada vestibular. Este término, allá para los profesores que llegaron por la universidad a estudiar educación en la década del 80, no era muy conocido. Conocido en las facultades de psicología, pero no en las facultades de educación. Estos equipos ustedes ya los habrán visto en los moles, en algunos lugares donde hay equipamiento electrónico
para entretenimiento. Qué bueno fuera que todos los colegios los tuvieran. Ejercicio óculo manual podal. Y que podría ser sin máquinas, porque también hay instrumentos no tan sofisticados que permiten ese tipo de estimulación. Vamos a convivir con robots. ¿Estamos preparados para interrelacionarnos motrizmente con los robots? ¿Con qué agilidad? ¿Con qué tipo de desplazamiento? ¿Con qué velocidad mental para percibir reacciones de las máquinas? Este tipo de ejercicio multisensorial, ocular, manual y podal en simultáneo con desplazamiento, genera también lo que se llama la estimulación vestibular. Acá tienen ustedes los pasos, ¿no? Que podría no ser electrónico, que podría ser un dibujo en la loseta, pero que con colores y con ritmos musicales permitiría ejercitar al chico en la relación motriz óculo-auditivo podal. Y este otro tipo de equipos, que no tienen nada electrónico, pero que son absolutamente importantes para la estimulación podal y la percepción vestibular. ¿Qué cosa es la percepción vestibular? Todo aquello que tiene que ver con desplazamiento, que lo hacen los chicos gracias a los profesores de inicial, pero nos olvidamos en primaria y ausente en secundaria, cuando en secundaria debería de ser harto importante. ¿Qué tiene que ver la estimulación sensorial vestibular con el desarrollo del pensamiento complejo? Muchísimo, muchísimo. Es un ejercicio de memoria de mediano, de corto, mediano y largo plazo. Las tres en simultáneo. Y tiene mucho que ver con el concepto de la estimulación del equilibrio, tan ausente en la velocidad de pensamiento hoy en día. Porque tenemos una acción y hay una reacción muchas veces sin pasar por el procesamiento de la información llegada de la acción. ¿Por qué? Porque no hemos tenido esta clase de ejercicios. No nos hemos acostumbrado a identificar el movimiento para tener una reacción correspondiente. Y en ausencia de ese desequilibrio o de falta de entrenamiento para reaccionar pensando frente al estímulo, no hay entonces entrenamiento al equilibrio. No hay equilibrio por ausencia de ejercicio vestibular. Estimulación sensorial vestibular. Recomiendo lectura sobre esto. Recomiendo asesoría sobre esto. Se recomienda que esto sea intenso desde inicial hasta el término de la secundaria. Y en esa edad de la imperfección motriz del adolescente, del puber sobre todo, ¿no? Esa edad de los 13, 14 años en que los chicos, sobre todo los varones, nos ponemos un poco torpes, ejercicios adecuados de este tipo ayudan a superar ese momento de ineptitud motriz. La estimulación sensorial vestibular para alcanzar la estimulación del equilibrio es sumamente importante y la tecnología digital ayuda. Y también, ya se citó, técnicas y equipos no digitales, no electrónicos, pero que están disponibles y no los usamos. Ejercicios que se pueden hacer de desplazamiento, de lateralidad, bidestreza, no solamente la mano y el pie derecho para los diestros, ambos, ambos, y no solamente el izquierdo para los zurdos, ambos, para que sea entonces una estimulación más completa. Pero no es lo único que nos toca hacer. Bueno, antes de continuar, por favor, este video les agradeceré unos segundos. El desarrollo de la sociedad digital obliga a que la educación modifique también el modelo de cómo hacemos las cosas en las aulas, en general, la gestión académica. Y para eso necesitamos que los educadores se involucren. Es urgente que ellos colaboren con el proceso de transformación digital, sobre todo a portas de la transformación cuántica que se avecina. Señores profesores del país,
Están invitados a especializarse en el empleo de la tecnología digital en la gestión educativa. Sí, nuestra generación vivirá intensamente el empleo de la tecnología digital. Se avecinan tiempos en donde la complejidad del pensamiento será exigida en todos los ámbitos laborales. Y la tecnología digital y la gestión educativa son un complemento que ofrece al educador la oportunidad de reconocer las tecnologías disponibles para distintos ejercicios de estimulación. Esta es en esta ocasión un diplomado eh, que en 2 semestres le permite al participante identificar la disponibilidad de la tecnología digital y evaluarla y ejercitar su aplicabilidad. Al término, el participante opta el diplomado en tecnología digital y gestión educativa, entendiéndose que tecnología digital es equipamiento, es aplicaciones y es conectividad. Y en gestión educativa, modelos. Modelos. Esto es muy importante comprender por los educadores, porque puede haber un modelo lineal que nos dice, el chico empieza en inicial, termina en quinto de secundaria y ahí hay un modelo lineal. Pero durante ese transcurrir a lo largo de ese modelo, hay casillas especializadas porque el tipo de pensamiento es diferente para cada etapa, porque el tipo de reacción emocional es diferente para cada etapa, porque el tipo de reacción emocional puede tener particularidades de acuerdo a las experiencias significativas de cada alumno. Y esto en la universidad se repite, pero con otra característica. Y los procesos. Los procesos clásicos de enseñanza, aprendizaje, evaluación y de mejora continua tienen ahora un quinto subproceso, el de la analítica predictiva en función del producto educativo. Los educadores, en el caso de secundaria, tienen que decirle al país cuáles son los potenciales intelectuales, emocionales, cognitivos y motrices de sus egresados. Y si a esto le agregan la historia clínica del egresado, entonces tenemos 5 componentes para ir viendo a través de indicadores el potencial del capital humano que provee cada escuela. Y lo mismo con la promoción de cada año que egresan ingenieros, médicos, abogados, técnicos, lo que fuera. Pero esa data tiene que construirse. ¿Quiénes lo van a hacer? Somos los educadores. Y tenemos que estar preparados para eso, porque solo así los logros de aprendizaje se convierten en logros aptitudinales y actitudinales que convertidos en indicadores nos permiten reconocer el potencial de capital humano. Esto es lo importante. Modelos, procesos y logros en la gestión educativa asistidos por la tecnología digital que está disponible y que nos permite hacer todo esto con amplitud y con profundidad. Entonces tenemos un equipo de docentes altamente especializados, lo cual incluye regulación, porque tenemos que aprender también sobre protección de datos, ciberseguridad y prever que nuestros estudiantes en el uso de la inteligencia artificial no cometan travesuras, por decirlo menos. La tecnología digital para la educación hoy en día nos da una serie de recursos. Veamos otros más. Por ejemplo, las plataformas LMS, las plataformas e-learning, ¿no? Aquí están varias de las marcas más conocidas. Moodle, LearnDash, Shamilo, OpenEdX, Canvas, el Blackboard y el Neo. Todas tienen su eficiencia, todas tienen su caracterología. Detrás de ellas hay código abierto y en todos los casos, distintas funcionalidades, cada una de ellas adaptables a distintas características de nivel primarias o posgrado. Pero esta clase de plataformas, que finalmente son un software, es necesario usarlos y no olvidarlos. La pandemia hizo que la gran mayoría de colegios utilicen esta clase de plataformas, pero una vez que terminó la pandemia, devolvieron los contratos. Cuidado, es conveniente
y esto es una sugerencia, y es una sugerencia para el Ministerio de Educación también, que al menos un día a la semana se hagan procesos educativos en línea. ¿Por qué? Porque el mundo laboral es cada vez más en línea. Y si los estudiantes no están aprestados para ese escenario, van a llegar en desventaja. Y aun cuando en Perú ya tenemos una ley de teletrabajo, también en Argentina, también en Chile, también en Brasil, la mayoría de países de la región, y hay ya políticas internacionales de teletrabajo. Entonces, la escuela y la universidad tienen que adaptarse a ese nuevo modelo de relación entre la educación y el estudiante y la producción. Si ya las empresas tienen personal en línea, en las escuelas, esto ya debe incluirse para preparar las condiciones y que el egresado de la escuela secundaria y de la universidad estén ya identificados con estos modelos de producción en línea. Es así como los debemos identificar. Modelos de producción en línea, modelos de producción educativa en línea, modelos de producción laboral en línea. Entonces, es importante que repensemos en cómo adoptar en la escuela al menos un día a la semana de ejercicios sobre plataformas LMS o e-learning. No lo dejemos de lado. Otro tipo de aplicación disponible hoy en día ya son contenidos, pero hay contenidos que nos provee empresas como Coursera, como Udemy, y que incluye cursos gratuitos. Y hay cientos de cursos gratuitos para distintas especialidades. En el caso peruano, todavía no veo profesores peruanos que se hayan asociado para crear una plataforma de cursos gratuitos, habiendo tanta riqueza geográfica, de fauna, flora, de clima en nuestro país. Y hay otras plataformas más, estas no son las únicas. Y hay en Internet disponibilidad como Khan Academy, muy bien hecho desde el punto de vista audiovisual, que pueden ser aprovechados y servir de modelos para que los profesores, ya sean peruanos o de cualquier nacionalidad, se asocien para proveer contenido local a los estudiantes, que contribuya con lo que se hace en la escuela, pero que lo amplíe y que le den otro tipo de enfoque de repente. Aprendemos geografía en la escuela o aprendemos historia universal, le llaman ahora, pero también contiene historia peruana o el país que fuese. Pero esas historias, ¿por qué no vincularlas al folclore, a la producción agrícola, a la identidad productiva de cada región y ofrecerlas en plataformas tipo Coursera, tipo Udemy en cada país, hecha por profesores de cada país? Estas plataformas que contienen muchos cursos gratuitos, se subvencionan con la publicidad que ofrecen. Hay empresas que ponen su publicidad ahí, sobre todo las empresas de farmacia, de deporte y de alimentos. Para este tema es conveniente no confundir, por ejemplo, realidad versus simulación. Y aquí tenemos que ser muy cuidadosos los educadores. La realidad concreta no es igual a una simulación. Y muchas veces partimos de la computadora, partimos de la simulación y no tocamos la realidad. Una pera, una manzana, seguirán siendo pera y manzana en el mundo real, insabora e incolora en la simulación. En el laboratorio podemos partir una manzana y ver cómo es por dentro y reconocer sus partes. En la simulación también, pero no la tocamos, no la olemos. Que por kinestesia y ejercicio de inducción se puede provocar una suerte de olfateo, bueno, sí, es verdad, pero ¿estamos preparados para esa forma de experiencia? ¿Estamos los educadores que hemos egresado de las universidades preparados para ese tipo de experiencias, para estimular a los chicos con ese tipo de experiencias? ¿Están los recursos suficientemente diseminados para aprovecharlos? ¿Se puede hacer simulaciones de realidad? Claro que sí, pero hay que partir del mundo real. Y cuando el chico esté lo suficientemente bien preparado, podemos partir de simulaciones. De otro lado está la producción colectiva
versus la producción compartida en línea. La producción colectiva se ejercita, noto, en muchos lugares hoy en día en programas de educación en línea. Se hacen grupos, un grupo de 4 personas. Las vamos a identificar como A, B, C y D. A hace una parte del trabajo, B la otra, C la otra y D la otra. Y a la hora que se expone, A expone su parte y cada quien su parte. Pero no necesariamente A aprendió en profundidad lo que hizo D o lo que hizo C. Entonces, esto hay que corregirlo. La producción compartida en línea es más eficiente. Que cada uno traiga a la experiencia en línea una parte, de acuerdo, pero al compartirla significa que todos al unísono están reconociendo las características del hecho o del fenómeno en experiencia. Entonces la metodología cambió. No es que cada quien haga una parte, todos lo hacen, pero cada quien aporta lo que buscó, que se le encargó que busque, lo traen al grupo y en el grupo construyen el producto final. Que es un poco más de trabajo, sí, pero aprenden. En el otro caso, cada quien aprende su parte y eso no es lo que queremos. Tener en cuenta también lo que se llama el recurso didáctico versus el recurso informacional, ¿no? Por ejemplo, National Geographic es una fuente informacional extraordinaria, pero no necesariamente es un recurso didáctico. El educador tiene que bajar el video y convertirlo en un recurso didáctico. Si no, sigue siendo un recurso informacional formidable, pero no necesariamente didáctico porque no genera las curiosidades, las imaginaciones, los detenimientos, los análisis que se desean para cada parte del video. Entonces, allí también tenemos que ser cuidadosos. Y esto otro, la gestión original de cualquier tema versus la reusabilidad del recurso didáctico. Se pueden construir bancos de datos y colocarlos en una base de datos, pero cada pieza de ese banco puede ser reusada, modificable, mejorable, ampliable, y esa es la riqueza de un banco de contenidos, que año a año o cada tiempo o cada grupo de alumnos o cada nuevo docente pueden reusar y mejorar. La suma se seguirá siendo suma desde primer grado de primaria hasta quinto de secundaria. Pero en el camino, el primer ejemplo de suma se puede reusar, mejorar, ampliar, y si era aritmético, al serlo algebraico, al serlo trigonométrico, reusarlo. La reusabilidad es un concepto que debemos incorporar en la gestión de contenidos digitales y ponernos de acuerdo los educadores de cómo vamos a producir y reusar, recatalogar y modificar en el catálogo de contenidos siempre desde el contenido original, versión 1, versión 1.1, 1.2, 1.5, 10, 20, 50, las que fueran, pero no perder el original y en la base de datos se pueden ir catalogando las distintas versiones, cada vez más sofisticadas seguramente, que se sigan produciendo. Esa es una riqueza que se desprende del manejo digital de contenidos. Ahora, ¿por qué es importante el mundo de los contenidos en la escuela? Porque tenemos que preparar a los estudiantes para la gran industria de contenidos. La industria de contenidos en el mundo productivo, en el mundo laboral, en el mundo del marketing, en el mundo de las características de consumo de una población, por ejemplo. La gran industria de contenidos vista desde la escuela es ver todo lo que tenemos disponible, convertirlo en digital. Por ejemplo, nuestros bailes, por ejemplo, esa riqueza de folclore peruano, los distintos países de la región sudamericana tienen una riqueza de folclore que hasta ahora las escuelas no sistematizan y que podrían hacerlo.
porque las escuelas hacen jornadas de folclore con regularidad. Recientemente veía una producción de contenidos de folclore mexicano. Qué riqueza del huapango, por ejemplo. Y así en Argentina, desde un tango, y hay otras versiones más de la riqueza del folclore argentino y la riqueza del folclore peruano. Y así, ¿dónde están esos bancos de contenidos? Todavía no los hemos hecho. Hagámoslo. Entonces, preparemos a a la escuela en el mundo de los contenidos, porque la gran industria de contenidos llegó, pero ya tenemos que aprender a utilizarla y seguramente monetizarla. Claro que sí, claro que sí. Veamos ahora en el siguiente slide qué vamos a encontrar. A ver, disponibilidad y aplicación de la realidad aumentada, pero también hay realidad disminuida. La realidad virtual no son las únicas. Prepárense. Empecemos. ¿Qué es la realidad aumentada? Bueno, cuando se superponen elementos, ¿no? Tengo la foto de un parque y esa foto o ese video le superpongo, le coloco encima otros elementos y genero simulaciones del mundo real. Esto es una combinación del mundo físico y de reproducciones, creando lo que se llama experiencias interactivas. Se crearon estas cámaras, ¿no?, para hacer simulaciones de realidad aumentada, de realidad virtual, en donde el estudiante o el participante pareciera que está tocando engranajes, pero en realidad son imágenes que están en el lente. Esta clase de ejercicios son muy motivantes para los estudiantes. Ahora ya existen hologramas, ya existen cientos de hologramas que pueden ser aprovechados en las aulas representando partes del cuerpo humano, de seres vivos, de diversos seres vivos. Voy a insistir en lo de los seres vivos en los siguientes slides. En este mismo ámbito tenemos lo que se llama la realidad disminuida, que en este caso es disminuir objetos, eliminarlos de la realidad. Y de este modo, dice acá, hay una realidad diferente. Veamos la imagen. Hay un logo muy característico de una marca de vehículos, el original, y la nueva imagen en donde hemos disminuido o hemos suprimido un elemento. Y esto se puede hacer con una serie de softwares que están disponibles y con los cuales los chicos pueden recrear su imaginación aumentando o disminuyendo, modificando la realidad. Veamos ahora el concepto de realidad virtual, un entorno de escenas y objetos de apariencia real, apariencia. Repito esa palabra porque en educación tenemos que cuidar que el estudiante no pierda de vista lo real real y lo aparente, que lo comprenda en su dimensión correcta. Existen muchos ejercicios de realidad virtual, pero recuerden que la virtualidad es una simulación de la realidad, no es la realidad propia. Esto es muy rico en generar experiencias y tiene por virtud ejercitar la imaginación. Pero cuando estamos en escenarios de realidad virtual, el educador es muy conveniente que oriente la imaginación hacia aplicaciones específicas. De lo contrario, la mente del estudiante va a volar en cualquier dirección, lo cual no es necesariamente malo. Lo que ocurre es que hay que convertirlo, hay que orientarlo hacia escenarios aprovechables que generen algún tipo de valor, que esa imaginación esté canalizada hacia espacios de aprovechamiento útil. Entonces, ya el estudiante tiene la oportunidad de darle alas a su pensamiento, pero también encontrar rutas aprovechables para sí mismo como bienestar o para el colectivo en el cual él comparte.
Existen otros conceptos que es bueno que los tengan en cuenta. Por ejemplo, el de la realidad diminuta, el de las simulaciones microscópicas, en donde ustedes pueden hacer un viaje al interior de una molécula, al interior de un corazón o de cualquier otro componente del mundo real. Ya existe software para esto. Ya existe una serie de simulaciones de viajes microscópicos o de análisis de composiciones atómicas. Y existe ya lo que se llama también la realidad alterada, ¿no? Que es una realidad modificada, que igualmente contribuye al ejercicio de la imaginación. A mayor ejercicio de la imaginación, más logro en la creatividad. Pero reitero, el mundo de la imaginación debe partir del mundo real, luego llevar al estudiante al mundo de la realidad aumentada, disminuida, virtual, diminuta, alterada, microscópica, pero hay un periodo de la vida del participante en donde el ejercicio con el mundo real debe ser muy importante, muy bien entrenado, para que luego pueda comprender las distintas diversificaciones que se pueden lograr con el aprovechamiento de la tecnología digital. Y veamos la robótica, ¿no? Este es un mundo muy interesante en el cual necesitamos una especial atención. Estos robots que se pueden usar en primaria, secundaria, ya existen y muy baratos hoy en día. ¿Ah? Antes eran caros, ¿no? Cientos de dólares. Ahora algunos pocos cientos de soles con igual calidad y complejidad. Estos robots permiten hacer ejercicios múltiples, no solamente de armado, no solamente de entrenar la mente para construir, sino también para hacer a la vez matemática, modelaje, física, conceptos de programación, programación propiamente dicha, experimentación, construcción. Estos ejercicios de robótica son extraordinarios para desarrollar el mundo cognitivo, el mundo intelectual y también el mundo emocional. También. Pero ahora ya hay una robótica por software, llamada en las siglas de inglés Robotic Process Automation, que automatización de procesos robotizados por software. Los docentes tienen una gran oportunidad utilizando RPA y voy a señalar algo que es sencillo cuando se sabe usar en la calificación de exámenes, sobre todo aquellos exámenes de las famosas opciones múltiples o de elección de opciones. Eso lo puede hacer un programa hecho en RPA que se puede hacer desde un Excel y se puede sofisticar con software especializado. Y pueden tener ustedes 500 exámenes que son evaluados por el software. Y el software se encarga de preparar las actas, las estadísticas, los reportes, las medianas en esos reportes estadísticos, el número de chicos por debajo de tal o cual puntaje y enviarle a cada estudiante su nota. Todo lo hace el software. Eso ya está disponible. Recomiendo mucho que lo aprovechen. Y en aquellos exámenes que son de desarrollo, en aquellas pruebas donde el estudiante tiene que redactar algún tema, también funciona el RPA, porque hay palabras clave, frases clave, y el RPA asociado a una herramienta de inteligencia artificial tipo ChatGPT, entonces tienen ustedes un potencial de herramienta para evaluar también las pruebas de desarrollo. Así que, ya sea por el robot físico, la robótica, o por el robot de software, tenemos acá recursos extraordinarios. En el caso de la robótica física, donde el estudiante explorará, indagará, probará, investigará, construirá, validará, descubrirá. Respeto de disciplinas como la matemática, la física, la programación de computadoras, la mecánica, componente de la física, la electrónica, otro componente de la física. Entonces, es una gran oportunidad, sobre todo para esta clase de competencias. El estudiante explora, indaga, prueba, investiga, construye, valida, descubre.
Y en el caso de software, diseñar, programar, automatizar y generar reportes, ¿no? Entonces, tienen ustedes acá un mundo importantísimo de asimilación que se recomienda a las facultades de educación lo aprovechen y lo incluyan en el currículo de formación de docentes. Tenemos los laboratorios simuladores. Bueno, simulacros. A ver, esto se recomienda sobre todo en los últimos años de secundaria y por supuesto en una serie de aplicaciones de educación superior. Los chicos juegan con esta clase de simulaciones, ¿no? De carrera de carros. El chico se sube a un timón y él imagina que es el chofer del vehículo y compite en carreteras, en escenarios de alta competencia de vehículos, pero también hay simuladores para aprender a manejar aviones. Claro, que es muy distinto aprender piloteando un avión de verdad que en un simulador, pero el simulador lo prepara. El simulador sirve para introducir al futuro piloto en el ejercicio, en la manipulación de controles y aprender las reacciones de los motores y del despliegue de alas y del manejo de vientos y de presiones atmosféricas para salir luego a volar en un avión real. Pero ya tenemos también simuladores que nos permiten operar, por ejemplo, temas de cirugía, ¿no? Entonces, supongamos que hay una mala maniobra de bisturí en una operación a cerebro abierto. ¿Cuál va a ser la reacción por ese hierro en el manejo del bisturí? El simulador lo va a decir. De manera que el futuro cirujano va a encontrar por prueba y error simulada todas las contingencias que pueden acontecer en una cirugía. Llámese del cerebro, del páncreas, de los pulmones, lo que ustedes quieran. Eso ya está disponible. Pero también ya están disponibles simuladores para eh, ejercicios de disecado, para reconocer la funcionabilidad de la conversión que hace las plantas y generar oxígeno, por ejemplo, ¿no? Y ya existe realidad diminuta que se puede viajar por el interior de una planta y crear entonces una convergencia de simulación a partir de realidad microscópica. Y tenemos también esta clase de simuladores de diversión en donde se pueden hacer competencias de ruta, ¿no? Y que son ejercicios muy interesantes que también se recomiendan para las aulas, pero con un propósito, que los estudiantes se ejerciten en la solución de obstáculos donde posibles hechos reales. Esos posibles hechos reales son construcciones hechas por los educadores para que el estudiante, por ejemplo, compita sobre el aprovisionamiento de pan para una población. ¿Qué se necesita? Agua, azúcar, harina, levadura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso comienza a ser construido y se hacen competencias de ese tipo y se generan unos ejercicios extraordinariamente buenos, aprovechables en las aulas. Esto es bueno entonces para, en general, la primaria, secundaria y también para la educación superior. Tenemos otro tipo de aplicaciones, las pizarras digitales. Bueno, muchos de ustedes las conocen, en donde se pueden hacer una serie de interacciones que luego son almacenadas, guardadas, para que luego puedan ser reutilizadas. Hay un montón de marcas de pizarras online, ahí están, por lo menos las más comerciales. En Perú hay 3 o 4 empresas que eh, tienen varias de estas marcas y las distribuyen acá en nuestro medio. Y estas ofrecen funciones pues para colaboración en tiempo real, palabra que ya se utilizó en un slide anterior, en una suerte de preparación de los chicos para el colaboracionismo, ¿no? Que es lo que ocurre hoy en día en las oficinas, en las empresas, se opera por colaboración en las redes, ¿no? Los networking, las redes de trabajo es colaboracionismo. Entonces, en la escuela, en la medida que el colaboracionismo ya sea parte de la aptitud y actitud de los estudiantes, van a llegar
al mundo laboral mejor preparados para una colaboración en tiempo real. En estas pizarras digitales se pueden hacer entradas de texto, escaneo, escaneo en línea, ¿no? Herramientas de todo tipo y soporte multimedia, aprovechable, reutilizable, 100%. Muy recomendable, sobre todo en los grados de tercero, cuarto, quinto. No muy recomendable en primero, segundo, ¿ah? Luego tenemos el almacenamiento en la nube. A ver, todos ustedes ya tienen un almacenamiento en la nube, ¿no? Las eh, plataformas de Google, también las de Windows, nos ofrecen espacios para guardar lo que querramos, archivos de distinto tipo. Claro que cuando llegamos a determinado límite ya no es gratis. Esto es muy interesante porque, a ver, el profesor está trabajando en un libro, en un texto largo, y de repente en el minuto 10 de producción o en el 30 se fue la luz o la laptop se quedó sin batería y no guardó, no almacenó, se perdió. Bueno, hay servicios en la nube que por $10 mensuales y se está abaratando, hace 4 años costaban $30, tienen ustedes una cantidad de gigas y ustedes pueden estar en su PC o en su laptop trabajando y programan almacenamiento cada 10 segundos o 30, lo que quieran. Y eso es automático. Ustedes no se dan cuenta, ustedes sigan trabajando, pero eso se está guardando en el drive que han contratado y si hubiera algún accidente de luz, de pérdida de disco, de pérdida de laptop, lo que quieran, está en la nube, está guardado. No lo van a perder. Así como en el WhatsApp hay almacenamiento en Google de todo lo que ustedes hacen, pero son almacenamientos que se hacen en la madrugada, ¿no? Ustedes pueden contratar servicios de almacenamiento en la nube, parametrizarlo para que el almacenamiento se haga cada determinada cantidad de segundos, de minutos, lo que estimen por conveniente. Pero podemos almacenar muchas cosas y los estudiantes ya lo usan, ¿ah? Los estudiantes de secundaria, primaria, ya almacenan en su drive de su correo. Esto permite que los estudiantes se vayan preparando a lo que es registro, clasificación y almacenamiento, aprovechamiento y reutilización de archivos, ya sean textos, imágenes. Es un ejercicio muy interesante que es bueno usarlo porque así es el mundo productivo hoy en día, ¿ah? Los ingenieros, los médicos, guardamos en la nube. Pero tiene esto distintos parámetros a tener en cuenta. Entonces ya hemos visto que se pueden almacenar archivos, imágenes, videos y podemos tener acceso a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, ¿no? Entonces es el ejercicio de compartir documentos, almacenarlos, mejorarlos, ¿no? Y también esto nos permite coordinar con el colaboracionismo de producción de contenidos. Porque puedo tener un contenido en producción, lo guardo en la nube, no lo he terminado, mañana continúo, ingreso a mi archivo, lo recupero y continúo produciendo, ¿no? Y no necesito guardarlo en el disco duro. Los discos hoy en día cada vez están más caros, pero todavía preferimos comprar más teras, discos sólidos con más teras, y no usamos mucho en la nube, cuando ya sabemos que hay espacios en Drive gratuitos. Bueno, es un ejercicio interesante y bueno de utilizar. A ver, tenemos la inteligencia artificial. Este es un tema que requiere de un detenimiento especial. A ver, ahora ya tenemos detección facial. Nosotros podemos estar en el móvil y podemos detectar desde el rostro de alguien que ingresó a la casa o a la oficina o al edificio o a la ciudad. Y tenemos asistentes virtuales de voz, el Siri, Apple, el Alexa, ya lo conocen ustedes. Estoy seguro que más de uno de ustedes ha tenido contacto con un equipo de Amazon llamado Alexa, ¿no? O el Cortana de Microsoft, que están integrados en nuestros móviles, ¿no? O los bots, los chatbots que nos contestan cuando llamamos por teléfono a determinadas instituciones. Pero hay uno que se llama Parla, ¿no? Que está concebido para ayudarnos en el aprendizaje de idiomas. ¿Lo usan? Bueno, ya lo pueden ir usando
gratuito, o Yant, ¿no?, que es un asistente virtual de Facebook para hacer diagnósticos médicos. Hay un mundo de recursos de inteligencia artificial disponibles y hay suites hechos desde el chat GPT con 10, 15, 20 otros productos de inteligencia artificial para el tratamiento de imágenes, videos o búsquedas, que cada docente lo puede configurar a su agrado o de acuerdo a su especialidad. Esta clase de clasificaciones de recursos de inteligencia artificial es importante que los ejercitemos a los chicos desde tercero de secundaria. Digo, desde tercero de secundaria de manera especializada, para que ellos aprendan también a tener sus propias suites de recursos digitales de inteligencia artificial para que vayan entrenándose en la producción, pero una producción racional, donde ellos expongan, donde ellos sepan explicar lo que tienen. No es que la inteligencia artificial copie y pegue. No, hay que evaluar al estudiante y que él demuestre que tiene dominio de aquello que ha registrado, porque así va a ser el mundo laboral. Entonces, dentro del ámbito de la inteligencia artificial tenemos lo que se llama el machine learning, ¿no? Bueno, a ver, la construcción de algoritmos, dejemos esto para el mundo de los programadores, pero hay que entender de qué se trata. Los softwares son algoritmos y hoy en día hay algoritmos mucho más especializados que tienen la capacidad de identificar datos masivos, sus patrones, ¿no?, cómo se comportan. Eso hace Facebook. Cuando ustedes ingresan a Facebook y de pronto eligen un amigo de esas personas que quizás conoces y de repente ustedes generalmente hacen clic en rostros de determinada característica o personas que se dedican a determinado tipo de actividad, pueden ser profesores, colegas, de repente médicos o técnicos. Entonces Facebook les va a poner personas que estén identificadas con esas características. Los patrones con los cuales ustedes han ejercitado la selección de amigos, Facebook los identifica con sus algoritmos de identificación de patrones y les proporcionan más amigos con esa caracterología, ¿no? Y eso permite elaborar predicciones, ¿no? Entonces, por eso se dice que ahora que las computadoras aprenden solas, no es que aprendan solas, es que los algoritmos están diseñados para detectar patrones y entonces el entrenamiento y reentrenamiento de los algoritmos permiten que estos respondan en circunstancia a las características del usuario. Ya no necesitan ser programados. Entonces, estas funcionalidades de Machine Learning es interesante que las aprovechemos porque nos permiten crear cadenas de recursos didácticos. ¿Mm? Y hay lo que se llama el Deep Learning, el aprendizaje profundo, ¿no?, que lo vamos a ver acá, que es una rama del aprendizaje automático. También son algoritmos. Ahora ustedes habrán escuchado de redes neuronales, ¿no? Redes neurales, le dicen también, que no es otra cosa que una suerte de simulación de cómo se comporta el cableado neural del ser humano, solo que acá está hecho con la sofisticación de algoritmos complejos, muy complejos, con los cuales estos programas se reentrenan y reentrenan para llegar a niveles de eh, análisis con muchos datos y se generan jerarquías, ¿no?, y van transformando cada dato que entra a representaciones cada vez más complejas, cada vez más abstractas. A eso se le llama el deep learning. Bueno, y tenemos la gamificación. Esto es algo que sugiero que sobre todo en la escuela básica, inicial, primaria, secundaria, también secundaria, porque genera escenarios motivacionales muy interesantes, donde los docentes tienen que aprender a usar estas máquinas y crear los ambientes de recreación, esos ambientes lúdicos a través de los cuales se interesen los chicos en construir en contacto con el mundo real y el mundo digital coincidencias para que construyan
nuevas aplicaciones o encuentren diversidad de comportamientos de los materiales con los cuales operan los chicos. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, robots, ¿no? O en la imagen de la derecha, lo que la imaginación permita. Entonces, este tipo de aprendizaje activo, a través del ludismo, asistido por las tecnologías de la información. Y decimos ludismo diferenciando de lo que ocurrió en Inglaterra hace 150 años, de un señor de apellido Lut que entró en protesta porque la industria textil empezó a utilizar mecanismos, ¿no? Máquinas que sustituían la mano de obra. Entonces, este señor Lut creó todo un movimiento sindical de protesta porque la industria textil había incluido máquinas que reemplazaban la mano de obra. Y a esa corriente que promovió este señor de apellido Lut se le llamó ludismo. Pero, por favor, rescatamos ese término y hoy en día el ludismo es una extensión de la palabra ludo, lúdico, que los educadores sabemos que es una actividad de entretenimiento orientada a algún aprendizaje. No es juego puro. Bien, no, esto es algo nuevo. Bueno, no tan nuevo, diría que hay unos 10 o 15 años ya de reconocimiento de este tipo de aprendizaje activo, pero que cada día tiene más recursos, como hemos visto, que provienen de la realidad aumentada, diminuta, microscópica, virtual, de las máquinas de aprendizaje, de la robótica, en general, de todos los recursos que hemos visto anteriormente. Con todo ello se pueden crear escenarios de gamificación y metodología interactiva. Bien, llegamos a una información que provee la universidad, que se trata de el programa del Sesqui Centenario. Cumplimos 150 años en la Universidad Nacional de Ingeniería y ya empezamos la celebración. En nuestro contacto con la comunidad, en nuestro contacto con los educadores del país, con los ingenieros y con todos los profesionales de las distintas especialidades que utilizan la tecnología. Así que hay un conjunto de becas de asistencia técnica y promoción tecnológica, cursos gratuitos, ahí están todo este portafolio de cursos gratuitos. Si desean el certificado, pagan el certificado. Y si no, se matriculan en cualquiera de estos cursos. Ahí están los teléfonos, solo tienen que llamar. Y este otro curso de herramientas digitales y estratégicas para la enseñanza, que ya para el próximo mes de mayo, media beca con la única condición de presentar una carta de presentación de la institución en que laboran. Ahí está el teléfono. Pueden llamar ustedes, registrarse y acompañarnos. Estos son los contenidos a los educadores. En mayo 5 que empieza la próxima promoción. Acá están los teléfonos donde ustedes pueden llamar para pedir la media beca o informar que quieren una media beca y matricularse en ese cursillo. Vean este video, muy importante, por favor. Acá me voy, ¿eh? Se trata de una valiosa colaboración de los Emiratos Árabes. Voy a dejar de compartir momentáneamente. Voy a invitar a Sonia Ramos, que nos acompaña, para que nos explique un poco más en qué consiste el premio Sayed. Adelante, Sonia. Tu micrófono.
¿Ok? Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Gracias, Guillermo, nuevamente por el interés siempre en difundir el Premio Sayeda de la Sostenibilidad para que alguno de los profesores que están actualmente en esta reunión pueda incentivar a sus alumnos y pueda ser el siguiente ganador peruano de este premio del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. Participar es completamente gratis. El Premio Sayeda de la Sostenibilidad tiene una categoría que se llama Escuelas Secundarias Globales y ustedes con un proyecto elaborado entre ustedes, profesores, y los alumnos de educación secundaria, pueden llenar un formulario online en la página Sayed Sustainability Prize del premio y poner ahí, digamos, el proyecto de innovación y sostenibilidad que ustedes tengan en mente. No es necesario que el proyecto ya esté implementado. Para eso sirve el premio que otorga este concurso, que consta de $150.000. ¿No? Ya el Perú ha ganado en la edición anterior, un colegio COAR del norte del país ganó este premio. Nosotros sabemos que hay mucho talento en los colegios, es por eso que Guillermo también nos está apoyando para poder hacer esta difusión. Sabemos que algún colegio que está aquí presente podría ganar. Así que les voy a dejar mi correo electrónico y también la página web del Premio Sayeda a la Sostenibilidad. Es posible participar hasta el 25 de junio. Y bueno, la idea es que progresivamente vayan llenando su postulación en la página web. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Sonia. Muchas Gracias. gracias. Hay que participar porque en este ejercicio vamos preparando las escuelas a captar recursos tan importante hoy en día. Y acá estamos hablando de medio millón de soles. No es poca cosa. Pero también hay un premio de $1 millón para aquellos profesionales que teniendo un proyecto ya encaminado, necesiten inyectar capital para ampliarlo o mejorarlo. Así que si alguno de ustedes tiene algún emprendimiento, concursen $1 millón, vale la pena. Por favor, Sonia, tu teléfono allí para que te llamen. Es un WhatsApp, así que de cualquier país pueden comunicarse con Sonia. Y si dejas también la dirección web, el URL, mejor. Por si acaso, por favor, allí en el chat está el formulario de asistencia para que puedan ustedes dejar sus datos, recibir este PPT, recibir este video y el certificado de participación. Bien, entonces veo que ahí está el teléfono, ahí está el URL, tomen nota. Voy a compartir nuevamente para continuar con el material que hemos estado trabajando y continuar en el siguiente slide para hablar ahora, a ver, continuamos, acá está, de lo que ofrece en este momento la Universidad Nacional de Ingeniería desde la Escuela de Posgrado. 5 maestrías de alta calidad para el desarrollo nacional. El primer MBA en la historia de la UNI, con mención en gerencia y tecnología, una maestría en transformación digital, otra en ingeniería de procesos, una maestría en arquitectura digital con mención en interoperabilidad y una quinta maestría en gobierno y gestión de la seguridad digital. Si alguien de ustedes para su institución desea una charla sobre el contenido de estas maestrías o un tecnológico que lo tomaría como cultura general para sus estudiantes, encantados de atenderlos y explicar en qué consisten cada una de estas maestrías. Si alguien deseara el brochure o alguna información adicional, por favor con Liliana Carranza en el teléfono que está ahí a la vista, 979-038-521. Bien, para la transformación digital recomendamos a la escuela básica desarrollar habilidades de observación y análisis, educar en la matematización del pensamiento y formar en la competencia digital como aprestamiento a la competencia cuántica. Y en educación superior, desarrollar potencialidades de análisis complejo que es multidimensional y fortalecer el análisis predictivo, que importante se ha hecho hoy en día, y formar en una sólida ética.
para el desarrollo institucional en razón del producto educativo para la quinta revolución industrial, capacitar docentes en educación digital, reitero, entendida como prestamiento para la educación cuántica, y formar maestros que estimulen el tratamiento racional de la información y su aprovechamiento productivo. Anuncio para el jueves 29 de mayo el gran coloquio desde la UNI. Ese día el horario va a cambiar. Empezaremos temprano y acabaremos un poco tarde, con un temario que incluye un material de primera con expositores expertos que desarrollarán esta temática. Avisen a los colegas para que estén con nosotros y recomiendo desde el 5 de mayo que vamos a tener jornadas con temas específicos para educadores de todos los niveles, de todos los niveles. Bien, tecnología digital para la educación es una contribución de la Universidad Nacional de Ingeniería. Quedamos a sus órdenes, les agradecemos su compañía